Hoy vamos a comenzar con la serie Plantados en la Casa de Dios. Y vamos a aprender lo que significa estar plantado en la casa de Dios. Vamos a estar meditando ahí en el Salmo capítulo 92. Salmo 92. Escuchen, les voy a dar un paréntesis de maestro, un paréntesis de enseñanza. Se dice salmo porque el libro es de los salmos. Son 150 salmos, pero cuando hablamos es un salmo en particular. ¿Ok? No es Salmos 92, es Salmo 92. Ahora, quiero hacerte una promesa. Quiero hacer una promesa aquí entre ustedes, algo muy importante, porque para algunos de ustedes, escuchen bien, para algunos de ustedes, si aplicamos lo que vamos a ver hoy en el Salmo 92, si lo aplican en su vida y lo hacen suyo dentro de algunos años, no sé, tal vez una década, tal vez 5 años, tal vez unos 3, 4 años más hacia adelante, vas a recordar este momento y vas a regresar a este fin de semana de octubre del 2018 y vas a decir, hoy fue cuando Dios comenzó algo a ser muy, muy especial en mi vida. Amén. Para algunos de ustedes, ¿ok? Porque quiero que ese es personal. ¿Ok? Así que si lo aplican, este salmo, hermanos, si aplicamos este salmo, tiene el potencial de cambiar nuestra vida y nuestra manera de hacer iglesia. ¿Por qué? Porque van a ver lo que significa estar plantado en la iglesia. Y les quiero compartir una anécdota que siempre cuenta el pastor David allá de Vancouver, el pastor David Rodríguez. Él dice que en una ocasión fue a un centro comercial y se encontró una hermana que tenía meses que no veía en la iglesia, pero meses. Y le dice, hermana, yo le he estado llamando, ¿y por qué no ha llegado a la iglesia? No, pastor, dice, si yo siempre estoy en la iglesia. Dice, tiene como 3 meses que no te veo. Sí, dice, yo siempre llego todas las navidades, ahí estoy en la iglesia. Y dice, bueno. Y también los aniversarios no me los pierdo. Bueno, yo voy a la iglesia cada año, pero voy a la iglesia, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que aprender, que hay una diferencia entre, fíjense esta palabra, no sé si la tenemos allá atrás. ¿Sí se puede? La palabra, esto que es ir a la iglesia. A ver, digan conmigo, ir a la iglesia. Amén. ¿Cuántos creen que es importante ir a la iglesia? Amén. ¿Una vez al año? No, ¿verdad? Sí, voy a la iglesia, decimos. Y luego cuando dice el pastor, pero ora por mí. Bueno, pues, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que mi matrimonio está mal, no tengo trabajo, tengo una carga financiera, no puedo, ni siquiera ya mis hijos me están hablando, está pasando esto, está pasando lo otro, y decimos, wow, su carga y no va a la iglesia. A veces hay personas que en lugar de ir a la iglesia se abstienen de ir a la iglesia porque dicen, no, ¿para qué voy a la iglesia? Si nada está bien, no estoy bien. Ahora fíjense. Hay algo con esto de ir a la iglesia, con decir yo voy a la iglesia. ¿Quién va a la iglesia? Digan conmigo, yo voy a la iglesia. Digan conmigo, yo voy a la iglesia. ¿Quién va a la iglesia? Yo voy a la iglesia. Pero para mí ir a la iglesia es como ir al cine. Es como ir a un partido de fútbol. Yo voy a la iglesia, yo voy al partido. Yo voy a ir a un espectáculo, yo voy a la iglesia. Hermanos, el título del día de hoy es deja de ir a la iglesia y plántate en la iglesia. ¿Sí? Hay una diferencia. Deja de ir a la iglesia y plántate en la iglesia, porque el llamado más alto, el llamado más grande para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Cristo Jesús, nunca fue para ti de ir a la iglesia, sino plantarte en la iglesia. El llamado de Dios para tu destino no es ir a un destino, no es llegar a la iglesia, no es ir a la iglesia, sino conformarte a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Que todas las cosas obren a bien para que seas a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No es ir a la iglesia, sino ser plantado en la iglesia. Amén. Hay una diferencia. No es ir a la iglesia, es plantarme en la iglesia. Yo soy la iglesia, yo voy a ser la iglesia y voy a ser una luz que brilla en un mundo de oscuridad. Amén. Digan conmigo, yo soy la iglesia. Entonces no vas a la iglesia, tú eres la iglesia. Ahora la diferencia es que nos vamos a plantar en la iglesia.
El llamado más alto para ti nunca fue ir a la iglesia, sino ser llamado a conformarte a la imagen de Cristo. A estar espiritualmente fuerte, espiritualmente firme, a que tú puedas hacer un impacto en la comunidad, un impacto donde tú trabajas, un impacto en donde tú estás estudiando, un impacto en tu familia si no son cristianos. Tú puedas demostrar el amor de Cristo. Es lo que hemos estado viendo. Si realmente quieres demostrar que eres un cristiano, tienes que amar como Cristo. En esto conoceréis que son mis discípulos, en que os améis unos a otros y en florecer. Ahorita vamos a ver por qué, porque en el Salmo 92 lo dice. Tal vez en lugar de ir a la iglesia, es hora, como les digo, de estar plantados en la casa de Dios. Por eso el título de esta serie es Plantados en la casa de Dios. ¿Y de dónde viene ese lenguaje de estar plantados? Ahí en Salmo 92, abran en sus Biblias. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Si quieren me pueden acompañar aquí atrás en la pantalla va a estar. Si no, ustedes ahí véanlo. Fíjense, me encanta esta imagen porque van a ver. Dice, como palmeras florecen, ¿quiénes? Los justos, como palmeras, como cedros del Líbano, crecen. ¿Cuándo? Cuando están plantados en la casa del Señor. Florecen en los atrios de nuestro Dios, aún en su vejez. Me encanta esa parte porque aún en su vejez, hermanos, yo quiero llegar a viejito. Un amén nada más. Híjole, o sea que nadie me ve de viejito aquí. Híjole, bueno, está bien. Voy a decir, así como va, pastor. Les voy a contar algo. A mí me empezaron a salir canas aquí en la barba en el 2011, cuando fue que me ordenaron para pastor. El mismo año que me ordenaron para pastor me empezaron a salir canas en la barba. Pero ahora fíjense, dice aquí la palabra de Dios, aún en su vejez darán fruto. Amén, ¿pueden dar gloria a Dios por eso? Porque en el nombre del Señor podemos dar fruto. Aún en nuestra vejez se dice, siempre estarán vigorosos y los sanos. Me gusta esa palabra de los sanos porque quiere decir que tiene salud, está fuerte, es alguien sano. Aún en la vejez, para proclamar, ese es algo importante. ¿Para qué Dios nos va a mantener en la iglesia? ¿Para qué somos plantados? Para proclamar, el Señor es justo, Él es mi roca, lo que estábamos cantando hoy, y en Él no hay injusticia. Amén. Me encantan estas imágenes porque dice que los justos florecen. La palabra florecer, hermanos, no es algo que usamos mucho en nuestros días hoy, ¿verdad? No es algo en el lenguaje actual. No dices, ¿cómo estás, hermano? Aquí floreciendo, ¿verdad? No. Hasta se oye medio raro. No, decir, bien, estamos tranquilos, estoy fuerte, estamos ahí luchando con problemas de salud, pero no decimos, aquí floreciendo. ¿O quién ha dicho, aquí floreciendo? No, nadie, yo creo que nadie. Ahora, lo que significa esta palabra florecer quiere decir que estás creciendo. Espiritualmente tú estás creciendo, estás fuerte, tienes una fe fuerte, una fe fundada, una fe bien cimentada, bien sembrada. Estás llegando, aunque estás siendo viejo, aunque llegues a viejo, pero vas a seguir dando frutos. Escucha esto, como si estuvieras fresco y verde, como si estuvieras un árbol recién plantado en el nombre del Señor. Por eso dice que bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y dice que, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cómo dice que va a ser? Como árbol plantado, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, siempre verde. Quiere decir que vas a tener éxito, que vas a estar creciendo, que vas a estar prosperando. Y fíjense, no estoy hablando de ninguna teología de la prosperidad, pero en el Señor dice que vas a florecer. Vas a estar prosperando, vas a estar desarrollándote. Eso es lo que quiere decir, que me voy a estar desarrollando continuamente. No podemos estar estancados. No podemos ser cristianos bonsai, ¿verdad? ¿Sí conocen los bonsai? Esos arbolitos que nunca crecen. ¿Saben quiénes son los cristianos bonsai? Los que van a la iglesia. No los que están plantados en la iglesia. Y hay dos árboles que habla aquí. Fíjense, ¿cuáles son? La palmera y el cedro, porque dice, como palmeras florecerán los justos y como cedros del Líbano, ¿cómo van a ser? A crecer. Me encanta porque el cedro, si está acá atrás la imagen, el cedro significa que es algo duradero. ¿Saben cuántos años dura un cedro? Puede durar hasta siglos. Hasta 100 años puede durar. ¿Sabían ustedes que un cedro tiene también un aroma bien rico? ¿Si han tenido la oportunidad de oler los cedros?
Ese es el árbol emblema del Líbano, por eso dice como el cedro del Líbano. Si ustedes no sé si alguna vez han visto un cofre de cedro, un cofre de madera de cedro, huele bien, huele rico, es atractivo, es algo que pues te da ganas de tenerlo. Estamos entonces nosotros siendo comparados a florecer como un cedro que es fuerte, que es duradero, que es duro, que es algo bueno. ¿Sabían ustedes que en el palacio de Salomón había vigas, las vigas del cimiento, no del cimiento, sino del techo? Lo que sostiene el techo eran de madera de cedro. Ahora, si el hombre más inteligente, más sabio de la tierra usaba esas maderas para sus techos, imagínense, significa que era buena madera. Y duraba siglos, puede durar hasta siglos. Entonces estamos siendo comparados con un cedro que es duradero, que es fuerte, que es bien cimentado, que es atractivo, que es algo bueno, que es algo que le gusta estar con alguien. No sé si han conocido a un cristiano, a un hermano que dice, ay, yo me gustaría estar con él, me gusta pasar tiempo con él, me gusta platicar con él. Platicas y solamente cosas buenas, cosas que te bendicen, cosas de bendición, no nada más puros chismes, sino que es bendición al hermano. Amén. Y también estamos siendo comparados con las palmeras. Y dice, ¿qué tiene que ver con la palmera? ¿Sabían ustedes, hermanos? No sé si aquí está, si le puede poner la siguiente imagen de la rama de palmera. ¿Sabían para qué es la rama de palmera? ¿Qué significa la rama de palmera? ¿Qué significa? Triunfo y victoria. Ahí está. Cuando estamos floreciendo, hermanos, somos triunfantes, somos victoriosos. Dice la palabra de Dios, lo acabamos de decir, que en todas estas cosas somos más que victoriosos. En Cristo tenemos la victoria. Cristo más tú ya tienen la victoria. Cristo más tú ya son la mayoría. Los romanos, si ustedes saben acerca de historia, los romanos en sus olimpiadas, cuando hacían las olimpiadas, o los de Corintios también hacían una especie como de olimpiadas, ellos daban una corona de ¿qué era? De laurel, de los olivos. Pero también les daban, aparte de eso, les daban una rama de palmera, que era como el trofeo, era el campeón, era el que triunfaba. Cuando entró Jesús a Jerusalén, ¿qué es lo que extendieron en el camino? ¿Qué? Mantos y palmas. ¿Y cómo se llama la entrada? La entrada triunfal. Si ven la conexión que hace la palabra de Dios, que lo que nos enseña la palabra de Dios, que en Cristo somos más que victoriosos, que en Cristo somos firmes, podemos ser firmes, podemos crecer, podemos ser atractivos de bendición. Eso es lo que realmente la bendición es atractiva. Cuando alguien es bendecido, es una persona que atrae a otras personas para honra y gloria de Dios. Somos bendecidos para bendecir. Entonces es lo que dice la palabra de Dios. Tú eres como un cedro y tú eres como una palmera, si te plantas en la casa del Señor. ¿Sí? Ahora, hay árboles, estos árboles, no sé si ustedes ya saben, pero estos árboles son llamados los evergreen, o los que siempre están verdes. ¿Sí han visto esos árboles que todo el año están verdes? Los cedros son así, las palmeras también son así. Quiere decir que son prósperos, que producen vida sobre todo el año. Desafortunadamente, hermanos, muchos no experimentan estas cosas buenas, porque solo van a la iglesia. No están plantados en la iglesia, solo van. En lugar de estar floreciendo, dicen, es que, ay, pastor, ore por mí porque me siento que mi fe está decayendo. Me siento espiritualmente seco, como que, híjole, pastor, no sé. En lugar de prosperar, estamos marchitándonos emocionalmente, espiritualmente. En lugar de estar conectados unos con otros, como un árbol a través de las raíces. Lo que decimos, lo que pensamos, que estamos a veces hasta relacionalmente agotados. Nos agotamos en nuestras relaciones. Ya sientes que no puedes conectar con nadie. En lugar de prosperar, estás estresado, tal vez financieramente, estás estresado, tal vez emocionalmente. En lugar de estar prosperando, en lugar de sentirte realizado, diciendo yo estoy haciendo lo que el Señor me llamó a hacer, en lugar de eso dices, yo sigo buscando algo que importe para la honra y gloria de Dios, algo que valga la pena para hacer, sigo buscando, sigo alcanzando, sigo deseando, sigo esperando esa cosa, ese algo, tal vez esa relación, ese trabajo, lo que sea que tenga que hacer para que llene lo que me hace falta en el interior. Y eso es Cristo. Y dices, voy a la iglesia, pero no estoy floreciendo. Por eso es que le digo que si le aplicamos este salmo a nuestra vida puede cambiar. Literalmente va a cambiar.
Ahora, los que están plantados son los que florecen. ¿Y qué es lo que necesitamos reconocer, hermanos? ¿Qué necesitamos reconocer con esto? Necesitamos reconocer que tu vida, hermano, tu vida es una semilla. ¿Ok? Reconoce eso. Tu vida es una semilla. Una semilla tiene el potencial para crecer, hermanos. ¿Para qué tiene potencial? Para crecer, para multiplicarse, para prosperar, para dar fruto, para ser de bendición para otros, ¿verdad? Una semilla, si la enterramos y la sembramos, puede crecer y convertirse en un árbol que da bendición a todas las demás personas. Pero una semilla que no está plantada, si tu vida es una semilla y no está plantada, es una semilla infructífera, es una semilla inactiva, ¿sí? Una semilla que viene a la iglesia pero no estás participando en nada, una semilla que está dormida, una semilla improductiva, una semilla estéril. Entonces tu vida es una semilla y déjame darte dos principios. Quiero darles dos principios acerca de lo que significa estar plantado y lo que es la semilla. El primer principio es este. ¿Qué sabemos de una semilla, hermanos? Número uno, una semilla solo puede crecer cuando está plantada. ¿Sí o no? Si la pones así, es decir, a mis hijas les ponen el experimentito eso que le ponen un frijol en un pedacito de algodón con agua y de repente sale la raicita y se emocionan, ¡ay, qué bonito! ¿Qué? Pero si no plantas esa semilla en unos 2-3 días más, se muere, se seca, pierde su vida. Y de hecho Jesús habló de la semilla del evangelio, la semilla de la palabra de Dios. ¿Qué pasa con la semilla? Hay una semilla que ustedes saben que una semilla que fue por el camino, ¿verdad? Y dice Jesús, esa persona que escucha la palabra y le gustó y está bonito, pero llega el enemigo y llegan las cosas en contra de nosotros, Satanás y sus huestes. Hermanos, estamos en una guerra espiritual. Y puede llegarle el enemigo y quitar esa semilla. ¿Por qué? Porque solamente cayó en el camino, la escuchó y no pasó nada. Y hay cristianos que son así, o hay hermanos, hay personas que así solamente vienen a escuchar y entra por este oído y sale por el otro. Tu vida es una semilla y tu vida es como el suelo también. Hay otros que cayó en los espinos o en las rocas. Creo que tengo aquí rocas, ¿verdad? En las rocas, sí, en las rocas. ¿Y saben qué fue lo que pasó en las rocas? Que es algo que dice, ay, qué bonito, me gusta cómo se escucha y todo eso, pero no da fruto, no crece, no tiene raíz, la raíz es corta. Y como es muy corta, llega el sol y se seca y se muere. El otro que cayó en el espino, que también empezó a crecer, pero dice que los afanes y el estrés y la renta de este mundo y el trabajo y todas las cosas en las que lidiamos y los exámenes y el tráfico y todo eso vino y ahogó la semilla. Y ya no creció. Pero hay una semilla que cayó en suelo fértil. Amén. Y esa semilla que creció y que nació y que creció y dio fruto al 30, al 60 y al 100%. Hermanos, si todos nosotros diéramos fruto al 100%, ¿cuánta gente tendríamos aquí? No cabríamos. Amén. Pero son un poco serios. ¿Están serios o están meditando en lo que estamos diciendo? Los que están en la casa de Dios florecerán. Amén. Los que están plantados en la casa de Dios florecerán. Entonces una semilla solo puede crecer si está plantada. Número 2, ir a la iglesia no es lo mismo que ser plantado. Lo podemos aplicar también en la semilla, porque en lo que es la semilla, porque ir a la iglesia, tú vas a la iglesia cuando puedes. Cuando no tienes actividades, cuando no estás ocupado, cuando no te sientes cansado, cuando no hay un juego del Barcelona contra el Real Madrid, ¿verdad? A ver quién dice amén. Cuando no te toca servir. Ay, es que ahora no me toca en la iglesia, no tengo nada que hacer. Oye, vieja, ¿vamos a la iglesia o tal vez podemos ir al restaurante ese que habíamos querido ir toda la semana y hoy sí podemos ir, no sé, ¿cómo ves? Eso es lo que pasa cuando vas a la iglesia. Tú te pones en duda y dices, hoy voy a la iglesia o puedo ir a hacer otra cosa. Hoy voy a la iglesia o me puedo quedar a descansar. Cuando estás plantado, hermano, nunca dices, ¿crees que hoy vamos a la iglesia? No. Yo hace años, hermano, ya no me acuerdo cuándo fue de la última vez que yo pensé, hoy vamos a ir a la iglesia. Yo ya no pienso así. Para mí ir a la iglesia no es una opción, porque yo soy la iglesia y yo estoy plantado en la iglesia.
Y déjenme decirles que a la iglesia que he llegado, porque pues, Dios nos ha movido en diferentes iglesias, y obviamente a veces es porque Dios lo quiere, no es tanto por mis deseos, sino que Dios nos ha movido en diferentes iglesias para trabajar. Y en la iglesia donde estoy, en la iglesia que yo me planto y me pongo a servir. Y yo no pregunto el domingo si voy a ir a la iglesia. Y de hecho mi esposa no me ha preguntado, creo nunca me preguntó jamás, porque yo le dije, no, el domingo no es familiar, el domingo es del Señor. El domingo es para Dios. Y vamos a servir a Dios. La iglesia de Dios ya no es parte de nuestras vidas. La iglesia de Dios es nuestra vida. La casa del Señor. Preguntar, oye, vamos a ir a la iglesia hoy, es como preguntar, oye, ¿crees que vamos a comer hoy? ¿Tienes hambre? Es como preguntarle a tu hijo, oigan, ¿quieren comer? ¿Creen que necesitan comer hoy? A mis hijas les digo así, sí me dicen algo, se enojan conmigo. ¿Cómo no vamos a comer? Pues tenemos hambre, ¿no? Imagínense. Es como que preguntarle a alguien, oye, ¿te gustaría respirar hoy oxígeno? ¿O quieres óxido de carbono mejor? ¿Qué es lo que prefieres? ¿Oxígeno? Si te antoja el oxígeno hoy. Pues no, porque es algo que es parte de tu vida. O sea, ni siquiera lo piensas. Es algo que haces todos los días. Entonces lo que tenemos que aprender con esto es que tienes que dejar de ir a la iglesia y plantarte. Amén. Eso es algo ahí firme, un amén. Tienes que plantarte en la iglesia. Algunos van a la iglesia y experimentan a Dios. Eso sí, experimentamos la presencia de Dios, como hace ratito que estuvimos orando unos por otros, intercediéndose. Se siente la presencia de Dios, se ve el amor, se ve el orar unos por otros. Y hasta podemos ser cambiados, sí. Puedes tener fe, sí. Pero pasan los años, van a pasar pocos años después, y si no estás plantado en la iglesia, lo que va a pasar es que ya no te vas a sentir tan involucrado. Dejas de involucrarte en la iglesia. Y de repente empiezas a llegar cada Semana Santa, domingo de resurrección, no falta. Y el aniversario tampoco pasó, ahí estamos en el aniversario. Uy, ni se diga la Navidad, a la Navidad, ahí estamos todas las Navidades. Y eso es lo que pasa. Y son hermanos que son espiritualmente débiles los que van a la iglesia. Los que están plantados son los que están creciendo. Y todavía puedes creer en Dios, aunque no estés plantado en la iglesia, puedes ir a la iglesia y puedes creer en Dios y experimentar bendiciones, pero no vas a vivir una vida en victoria. No vas a vivir gozo, no vas a vivir esa pasión de servir a Dios en tu iglesia. No vas a tener paz, no te vas a sentir con propósito, hermanos. Tal vez vas a tener un matrimonio insatisfecho, tal vez vas a tener lucha emocional y espiritual y financiera y te vas a sentir hasta espiritualmente vulnerable. Porque no hay conexión, no te estás plantando en tu iglesia. Otros, los que están plantados, también experimentan la presencia de Dios y también son cambiados, pero pocos años después la diferencia es que son personalmente más fuertes. Están plantados, no hay nada que los mueva de su iglesia, no hay nada que los mueva de su relación con Dios. Están conectados con otros hermanos. Conocí a una hermana que, híjole, ella ministraba con su alabanza. Ministraba, wow, te ministraba solamente cantar la palabra, lo que cantaba la palabra de Dios, sus alabanzas, te ministraba. Pero fue una hermana que solamente una amiga tuvo en toda la iglesia. Y esto es que una iglesia de más de 400 personas. Nunca se quedó en la iglesia, nunca se plantó, tuvo que salir, se salió ella. La diferencia de estar plantado es que tú estás bendiciendo, eres bendecido y te estás bendiciendo a las demás personas. La vida no es perfecta con los que estamos plantados, no es perfecta, no es lo que estoy diciendo, que ya no va a haber problemas, sí hay problemas, pero tú estás firme como un cedro, estás bien plantado. Tienes relaciones más ricas, tienes mejores amistades, tienes mejores hermanos. Tú estás marcando una diferencia en donde estás, en donde vayas y donde estés. Te sientes realizado, te sientes con gozo, te sientes con propósito, estás floreciendo. Eso es lo que pasa, estás floreciendo. Hermanos, la iglesia no es un lugar para ir, no es un destino, no es un edificio. La iglesia eres tú, la iglesia es la gente. Digan conmigo, yo soy la iglesia. Amén, yo soy la iglesia, dice Pablo. ¿Qué no saben que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Somos la iglesia, hermanos. Y la diferencia es que tú ya no vas a la iglesia, tú eres la iglesia y tú vas al mundo, tú vas a hacer la diferencia.
La palabra iglesia viene de la palabra eclesia en griego, no sé si lo tenemos aquí por favor, que es, o lo que significa en su rango más grande, la manera más grande de explicarlo, es una asamblea y llamados. La palabra ek es la palabra de en el griego. Hay dos palabras para de, como de, bajo, contra las preposiciones que utilizamos, pero ek es la palabra de, que significa que son de adentro hacia afuera. Fíjense que hay una diferencia, porque hay otra palabra para de que es ex, o es algo así, ex, que es llamado de, pero de afuera hacia adentro. Entonces somos eclesia, somos una asamblea. Kaleo es la otra, llamados, entonces viene de esas dos palabras, kaleo. Somos llamados a reunirnos, a asamblea, a estar unidos, y de aquí estamos llamados hacia afuera, a hacer la diferencia en el mundo. Tú eres la iglesia y tú has sido llamado para hacer una diferencia en donde estés. Tu vida es una semilla y para crecer debe ser plantada. Amén. Amén. Vamos a sale. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando estás plantado? Fíjense, ¿qué es lo que pasa cuando estás plantado? Vamos a ver dos cosas. Y después, la próxima semana vamos a desarrollar un poco más esto de estar plantado con raíces profundas. Porque, como les digo, las raíces que muestran los espinos son raíces pequeñas, se acaban, son cortas, se secan. Vamos a leer lo que es plantado con raíces profundas la próxima semana, pero número uno, aquí lo tenemos, es tus raíces crecen profundas. Tus raíces crecen profundas. Fíjense lo que dice en Jeremías capítulo 17, versículo 8. Y esto hace referencia a Salmo 1, el que les acabo de citar. El que medita en la ley de Jehová es plantado junto a corrientes de agua. Dice, en Jeremías 18:1 dice, 17:8, perdón. Dice, será como árbol plantado junto al agua, que dice que extiende sus raíces hacia la corriente. Fíjese, la raíz se extiende hacia la corriente. No teme, fíjate, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. Igual, la palmera y el cedro siempre están verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto, porque está plantado, porque está sembrado. Si ustedes investigan, me puse a investigar un poquito esta semana, ¿verdad? Porque pues soy pastor, ¿verdad? Y tenía que investigar para compartirles algo. Y dice, ay, no tiene nada que hacer el pastor, está investigando los árboles. Sí, tengo mucho que hacer, pero quería compartir esto con ustedes. El norte de California, no sé si ustedes conocen el norte de California, algunos de ustedes, hay un parque que se llama el Parque Nacional Redwood. Redwood es el árbol de secoya, también se llama así, o el árbol que se llama cipreses. Son familia de los cipreses, familia de los cedros, son árboles gigantes, son tal vez los árboles más grandes del mundo. Se conoce como el ser vivo más grande de la tierra, en la tierra. Y es tan alto, imagínate, es tan alto el árbol que puede llegar a medir hasta 30 pisos de altura. Un árbol. Y hasta 3 pisos de diámetro, eso es una inmensidad de tamaño. Es tanto que, no sé si está la foto acá, pero puede pasar un carro en medio de uno de esos árboles como un túnel. Y te preguntas, ¿cómo puede crecer tanto? Bueno, es un árbol que si ustedes investigan lo que dice lo que encontré en mi investigación, es que es un árbol que sus raíces crecen hasta 100 y 150 pies de profundidad. Imagínate, 150 son más de casi 100 metros, un poco más de 100 metros de profundo. Y no nada más eso, sino que aparte de ir hacia abajo, también se extienden, tienen raíces laterales. Van hacia los extremos, van hacia abajo y van hacia un lado. Y luego un árbol extiende su raíz hacia acá y el otro hacia acá, y de repente se enlazan y se amarran y se hacen más fuertes unos a otros. ¿Sí ven hacia dónde voy? Y cuando hay problemas, cuando hay un huracán o cuando puede venir una tormenta muy fuerte, aunque uno se esté moviendo muy fuerte, no se cae porque está entrelazado con sus raíces a otro árbol, a otro hermano. Los tienen entre sí. Y eso es lo que tiene que suceder en nuestra iglesia. Cada árbol necesita de otro árbol para prosperar. Cada cristiano necesita de otro hermano para prosperar. Somos iglesia. Necesitamos unos de otros para prosperar.
Y fíjense lo que dice Colosenses 2:19, que los que no están plantados, fíjate, podemos asociar esto, dice que los que no están plantados es como Colosenses 2:19 en la palabra de Dios para todos, es la versión palabra de Dios para todos, dice, no están bajo el mando de Cristo. Los que solo van a la iglesia no están bajo el mando de Cristo, quien es la cabeza y de quien depende todo el cuerpo. Eso es otra ilustración que hace el apóstol Pablo. Cristo es quien hace posible que todas las partes del cuerpo estén unidas como cuerpo y se ayudan mutuamente. ¿Cómo nos ayudamos? Fortaleciendo y manteniendo unido el cuerpo, la iglesia de Cristo, para que crezca como Dios quiere. En la versión Reina Valera contemporánea dice que están unidos, Cristo es la cabeza y nosotros estamos unidos mediante las coyunturas y mediante los ligamentos, que es lo mismo que las raíces. Es lo que nos está uniendo y estamos unidos. Y déjame decirte algo, hermanos, te voy a prometer algo también. Esta semana vas a enfrentar oposición, o puedes enfrentar oposición. Puedes tener pruebas. Puedes tener dudas, puedes tener luchas, puedes tener personas con las que vas a tener que lidiar. Y si no tienes, pídele prestado a alguien para que veas que sí hay, ¿verdad? Porque hay unos que tienen hasta demasiado, no alcen la mano, pero hay unos que tienen hasta. Vas a tener todo eso, pero si lo enfrentas solo, te estás metiendo en problemas. Porque dice la palabra que somos un cuerpo. Y como cuerpo, si uno tiene problemas, entre el cuerpo nos ayudamos. Y hermanos, yo no creo que el diablo se preocupa cuando tú vienes a la iglesia. Él se preocupa cuando estás plantado en la iglesia. Hay una diferencia. Porque el único que quiere hacerte creer que no necesitas de la iglesia es Satanás. El diablo lo que quiere hacer es hacerte aislarte, porque él vino para hurtar, matar y destruir. Y quiere aislarte, quiere debilitarte y quiere destruirte, haciéndote pensar que tú no necesitas de la iglesia. Si yo escucho enlace, si yo escucho la radio cristiano, veo las predicaciones del pastor en internet, no necesito ir a la iglesia. ¿Cómo no? Necesitas plantarte. Amén. Entonces tus raíces crecen profundas y número 2, tus raíces producen fruto. Producen fruto, porque fíjate, dice otra vez Jeremías 17:8, será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes, en época de sequía no se angustia, nunca deja de dar fruto. El que está plantado, tu vida está plantada en la iglesia, está plantado en la casa de Dios. Y déjame decirte que a tu vida va a llegar el calor de la prueba. Y puedes estar seguro de que no vas a temer el calor de la prueba porque estás bien plantado. No pasa nada, no hay molestia. ¿Cómo no? Si hay molestia, pero tú estás tranquilo. No te sientes agitado, no te sientes asustado, no te sientes como que estás temblando tu vida. No, ¿por qué? Porque estás bien firme en el Señor. Todavía produces fruto. Puedes estar en prueba, pero puedes seguir produciendo frutos. Puedes tener dificultad, pero puedes seguir trabajando para la honra y gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estás plantado. Y déjenme decirles que en lo que he encontrado hay 3 tipos en el Nuevo Testamento que nos enseñan. Hay 3 tipos de fruto que todo cristiano puede crecer, puede hacer. Porque dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15 que el que permanece en mí, ¿ese qué hace? Da fruto. ¿Verdad? ¿Sí o no? Bueno. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio o autocontrol. Entonces, cuando tú estás bien plantado, aunque haya problemas, el fruto del Espíritu te va a dar paciencia, te va a dar fe, te va a dar templanza, te va a dar dominio propio, autocontrol. Porque tú estás bien plantado. Entonces el fruto del Espíritu empieza a crecer y a pesar de que hay problemas, el fruto sigue creciendo en ti. Y vas creciendo, vas fortaleciéndote, vas siendo fructífero. Y no nada más eso, también hay dones. La palabra de Dios dice que el Espíritu pone en cada uno de nosotros un don espiritual que lo tenemos que utilizar para ministrar, para servir a la iglesia de Cristo, para edificar al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y yo te digo, yo lo he experimentado para la honra y gloria de Dios.
Que la parábola de nuestro Señor Jesucristo de los dones y los talentos es una verdad, es una verdad bíblica. Porque dice que al que le dio 5 se puso a trabajar y ¿qué hizo? Se le multiplicaron en más, 5 más. Y por cuanto trabajó bien, le aumentó todavía más los dones. Sus frutos siguieron trabajando. Y te lo digo, es cierto, tú te pones a trabajar. Hermanos, no vas a encontrar tu don y luego te pones a trabajar. Es al revés, ponte a trabajar y después vas a encontrar el don. Porque dicen, unos hermanos dicen, no, primero voy a encontrar qué es lo que Dios quiere que yo haga y después, no, ponte a trabajar y ahí vas a ver cuál es tu pasión, dónde te va a llevar Dios. Entonces los dones del Espíritu al que le dio 4, ¿cuántos? No, 2, ¿verdad? 2 o 3, no me acuerdo. Le aumentó también al doble porque también se puso a trabajar. Pero al que le dio 1, ¿qué pasó? Se escondió. Lo escondió porque le dio miedo perderlo. Dijo, no, si Dios me dio este don, ¿verdad? ¿Por qué no, qué tal si lo pierdo? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Está fuerte, siervo inútil, perezoso. Aunque sea, dice, lo hubieras puesto en el banco para que el crédito, ahí le hubiera hecho algo, ¿no? Pero ni eso. Entonces es el fruto del Espíritu, son tus dones y son las almas que estás ganando. ¿Cuántas almas han ganado esta semana, hermanos? ¿Cuántas almas hemos ganado esta semana? Me incluyo con ustedes. ¿A cuántos hermanos estamos, a cuántas personas estamos invitando a nuestra iglesia? No tienes que saberte el 1 al 7 de lo que es el evangelismo, pero invita a alguien a tu iglesia, comparte lo que Dios está haciendo por ti. Plántate en tu iglesia. ¿Cuántos están orgullosos de su iglesia, hermanos? ¿Cuántos están orgullosos de su iglesia, hermanos? Amén. Den gloria a Dios por su iglesia e inviten gente a su iglesia. Inviten a las personas. Entonces son 3 frutos: el fruto del Espíritu, dones y las almas que estamos ganando. Ahora, el fruto, hermanos, no es solo para ti, no es para que tú crezcas. El fruto es para que crezca el cuerpo, que crezca el árbol, esta iglesia donde estamos plantados nosotros. El amor se desborda. El amor es parte del fruto, se va a desbordar en ti. El gozo, la alegría se extienda a las demás personas que aunque estás pasando por problemas van a decir, no entiendo cómo está en problemas financieros y puede estar con paz y tranquilidad en su corazón. ¿Sabes por qué? Porque es el fruto del Espíritu. Hay paz, hay paciencia, hay bondad, hay fe en ti. La paz, tu paz es atractiva, es algo que dice, wow, yo quiero tener lo que Él tiene. Yo quiero experimentar lo que Él está experimentando. Tu bondad, tu benignidad bendice. Tu fidelidad en el Señor fortalece las relaciones. Hermanos, yo les digo algo, descubran la emoción de ser usados por Dios. Descúbranlo. Estoy citando a un hermano que me dijo una vez, pastor, es que es como una droga cristiana, es algo que tú haces y yo quiero más, se siente también de ser utilizado por Dios. Es algo que te engancha y quieres más. Y ahorita yo voy a estar aquí como su traficante, ¿verdad? Solo pruébalo. Bendecir a una persona una vez y vas a ver lo que Dios puede hacer. Intenta solamente un poco, solo inténtalo. Solo ora por alguien y experimenta la bendición de interceder por un hermano y decir, gracias, hermano, por esa oración que hiciste por mí. Solo te pido que le des a alguien y decir, hermano, mira, yo no sé qué está pasando, porque a veces eso pasa. Dios te dice, dale a este hermano aunque sea $5. Y dices, ay, ¿cómo le voy a dar tan poquito? Solo hazlo. Obedece la voz de Dios que te manda a hacer cosas. Solo dale una voz de aliento, una palabra de aliento a una persona que tú ves con tristeza y que Dios te puede utilizar para ser la voz de Jesús y decirle, no te preocupes, en Cristo somos más que vencedores. Yo estoy contigo. Si una voz de aliento, solo ven y sirve en un ministerio de tu iglesia, de esta iglesia, y déjate ser utilizado por Dios. Y tal vez un día va a llegar un joven que te va a decir, hermano, yo no tengo papá en mi casa, pero le doy gracias a Dios porque tú has sido una figura paternal para mí. Amén. Solo algún día alguien va a venir a ti y te va a decir, gracias Juan, gracias quien sea, porque yo tenía miedo de venir a la iglesia con todos mis tatuajes y tenía miedo, pensé que me iban a juzgar, pero tú me amaste y tú me hiciste sentir bienvenido y tú me abrazaste y sentí como que Cristo me estaba abrazando y ahora soy salvo. Tú no juzgas, tú amas.
vas a experimentar la bendición de ser utilizado por Dios. Este no es solo un lugar a donde voy, hermanos. Yo no voy a la iglesia. Esto es familia. Amén. Esto es familia. ¿Y sabes qué? Si es mi familia, aquí me necesitan. Dios me necesita aquí. Él quiere que yo haga algo aquí que Él me mandó a hacer, que solamente yo pueda hacer. Porque hoy soy conocido y hoy soy amado. Y Cristo me amó. Estoy plantado en mi iglesia, estoy plantado en la casa de Dios. Entonces tienes que reconocer que no soy solamente salvo de mis pecados, sino que soy salvo para darle la honra y la gloria a Dios. Soy salvo para servir, soy salvo para compartir, soy salvo para hacer la diferencia en este mundo que me necesita y en mi iglesia que también me necesita. Estoy plantado. Ya mi lenguaje evoluciona, ya no voy a la iglesia, yo estoy plantado en mi iglesia. Amén. Yo amo mi iglesia. Y hermanos, déjenme decirles con esto, ya estoy terminando. Si tú crees que Luz y Verdad no es la iglesia para ti, con toda confianza te puedo recomendar otras. Así se los digo, con toda confianza. Porque muchas veces pensamos, no, es que esta iglesia no es para mí. Hermanos, solo busca una iglesia y plántate. Amén. Si tú dices, es que a mí me gusta más tradicional, hay muchas iglesias tradicionales, hay muchas iglesias también carismáticas. Es que a mí me gusta más cómo darle la información de los boletines en otra iglesia. Pues ve a esa iglesia. Es que a mí me gusta que en el lobby tienen cafecito. Ahí también puede ser bendecido. Solamente deja de ir a la iglesia y plántate. Amén. Porque no sé si realmente esperamos derrotar los poderes de oscuridad y las cosas que están en contra de guerra contra nosotros, las huestes espirituales de maldad, yendo una vez a la semana a la iglesia. O una vez al mes porque se me olvidaron las otras 3. A veces gastamos más gastamos más dinero en café que lo que gastamos en la obra de Dios. Pasamos más tiempo en Instagram y en Facebook en un día de lo que hacemos sirviendo en un ministerio de la iglesia en todo el mes. Y como te digo, si no es luz y verdad, porque esta iglesia tal vez no es para todos. No es una iglesia perfecta, hermanos. No existe una iglesia perfecta. Y si tú encuentras una iglesia perfecta, déjame darte una pista. No te unas, porque la vas a echar a perder. ¿Sí? Solo encuéntrate una y plántate. Una donde estés creciendo espiritualmente, donde estés utilizando tu servicio, donde estés ministrando a tus hermanos, donde tú estés siendo de bendición para otros. Y si dices, yo lo he intentado y no funcionó, déjame decirte algo. Si Dios no rompe la ley de la siembra y la cosecha con la naturaleza, ¿por qué lo va a hacer contigo? ¿Cuánto tiempo tarda para que un árbol dé fruto? ¿Sabían que el aguacate llega a durar hasta 7 años para que dé un fruto? Es el que les digo, me metí a investigar un poco de plantas. Ya va a salir botánico de aquí. 7 años. Imagínate. Y tú dices, ay, si ya tengo 3 meses en la iglesia y nomás no veo nada. Hermanos, hay que plantarse. ¿Qué necesita una semilla para fortalecer y para crecer, para florecer? Necesita suelo. Exacto, sol, agua, calor. ¿Quién sabe de plantas? Ahí está. Necesita suelo. ¿Sabes qué es el suelo? Es tu corazón. Es tu vida. Tu vida es la semilla. Necesita luz. ¿Cuál es la luz? La luz de la palabra de Dios, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesita agua, que Cristo es el agua. Él dijo, yo soy el agua viva, que brotarán de ti ríos de agua y nunca tendrás sed, no tendrás sed jamás. Con esto estoy terminando. Necesita temperatura, necesita calor, el calor del Espíritu. Dice, sed llenos del Espíritu Santo, cantando entre ustedes salmos y alabanzas, cánticos espirituales. Entre ustedes, no dice tú solito, dice entre ustedes, como hermanos. Necesitas que el Espíritu Santo arda en ti. ¿Saben cómo prende un carbón? ¿Cómo prende? Cuando están todos juntos, amén. Tú separas ese carbón y ¿qué pasa? Se apaga. Vuélvelo a juntar y ¿qué pasa? Vuelve a encenderse.
Eso es lo que pasa cuando estamos unidos, hermanos. Y necesita tiempo. Necesita tiempo. ¿Por qué? Porque no va a ser de la noche a la mañana. Tal vez sí, si Dios quiere, es su voluntad. Y te voy a preguntar algo. ¿Sabes cuándo fue el mejor tiempo? ¿Cuándo es el mejor tiempo para haberte plantado en la iglesia? ¿Sabes cuándo? Hace 20 años. Hace 30 años tal vez para algunos de ustedes. Algunos van a decir, yo he estado plantado en mi iglesia, gloria a Dios. Hace 20 años. Hace 10, no sé cuánto tiempo tienes de ser cristiano. Pero ¿sabes cuándo es la siguiente mejor época para plantarte? Hoy. Hoy, hermano. Para plantarte en la iglesia. Deja de ir a la iglesia y plántate en la casa del Señor. En la casa de Dios vas a florecer, hermano. Si tú aplicas esto a tu vida, vas a florecer. Plántate en la iglesia, plántate en la casa de Dios. Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez, dicen, aún en nuestra vejez vamos a dar fruto. Siempre van a estar vigorosos y lozanos, siempre verdes, porque van a proclamar, van a estar siempre fuertes para proclamar: el Señor es justo, Él es mi roca, en Él no hay injusticia. Amén. Vamos a terminar con una oración.